Muy buenos días, mis niños. Vamos a continuar con nuestra asignatura, chicos, esperando que todos se encuentren bien, sobre todo de salud, y se estén portando bien en casita, compartiendo de ese calor humano, de ese amor en nuestro hogar. Les deseo lo mejor a cada uno y realicemos todas las cosas que nos encargan, las cosas que necesitamos hacer, como si fuera el último día de nuestra existencia, mis niños, para que todo nos resulte de manera exitosa y óptima. Los que no están trabajando como debe de ser las asignaturas, por favor retomen, corrijan los errores, es por su bien de cada uno de ustedes y también la satisfacción de nosotros como sus maestros. Mi persona, con todo gusto, les está enviando las clases utilizando algunos materiales que ya se tienen, elaborando sus organizadores, los cuales deben estar plasmados en sus cuadernitos respectivos. Vamos a continuar con la biodiversidad. En este caso es prácticamente la última parte. Vamos a hablar sobre los animales, chicos. Mucha concentración, por favor, en la explicación. Los animales, como seres, organismos superiores de todos los reinos de la naturaleza, como organismos heterótrofos, presentan las siguientes características. Tienen una nutrición heterótrofa, o sea, ellos no tienen la capacidad de sintetizar o elaborar su propio alimento. Y esa nutrición heterótrofa se va a dividir en herbívoros, aquellos que se alimentan de pastos, plantas o hierbas, ¿verdad? Carnívoros, si se alimentan de carne o de presas. Omnívoros, aquellos que se alimentan de todo, tanto de animales y plantas, ¿ya? Los animales van a tener reproducción sexual, aquellos que ya son superiores, como las aves, los mamíferos, etc. Y los más sencillos o simples tendrán reproducción asexual. ¿A qué se llama reproducción sexual? A aquella forma de reproducción donde está involucrado dos gametos sexuales, tanto masculino como femenino, mientras que en las asexuales no es necesario, no participan esos gametos. Tienen la gran capacidad de desplazamiento, es decir, de locomoción o desplazamiento, que consiste en trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Una cosa es movimiento por si acaso y otro es locomoción o desplazamiento, mis niños. Su desplazamiento la van a realizar algunos caminando, otros nadando, ¿no? Como los peces, volando como las aves, reptando o reptan como el caso de los reptiles, por ejemplo, ¿ya? Los animales las vamos a encontrar en diversos tamaños, pequeños algunos, grandes y de gran tamaño. Hábitat o el medio de vida. Hábitat se llama al medio de vida o el lugar, la casa, ¿no? Donde se desarrollan o donde viven. Unos son acuáticos, otros terrestres y otros aéreos. Muy bien, pero estos animalitos se van a clasificar en diferentes grupos según diversos criterios también, ¿ya? Entonces tenemos su clasificación según su organización tisular, según las capas embrionarias que presentan, según el celoma, unos presentan, otros no, y según su nacimiento. Se está considerando 4 criterios. ¿Qué quiere decir según su organización tisular? Es decir, según su organización de tejidos, presencia de tejidos. ¿Ya? Muy bien, según este criterio vamos a tener 2 grupos, los llamados parasuarios y los metasuarios. Los parasuarios son aquellos que tienen organización sencilla o simple, ¿ya? Están formados por asociaciones de células que van formando colonias, como en el caso de los poríferos. Generalmente son sésiles, ¿ya? O sea, ellos no tienen tejidos, carecen de tejidos. Y en este grupo están los animales más sencillos, más simples de la naturaleza, quienes son los poríferos, como las esponjas marinas.
Mientras que en los metazoarios vamos a encontrar ya animales con organización compleja, porque ellos ya van a tener tejidos, órganos, sistemas y aparatos, ¿ya? Entonces encontraremos acá, por ejemplo, a las aves, los mamíferos, etcétera, etcétera. Según sus capas embrionarias. ¿A qué se llaman capas embrionarias? Son capas que se van a presentar durante su desarrollo prenatal. ¿Qué quiere decir eso? Durante su desarrollo en el vientre de la madre o antes del parto o de su nacimiento, ¿ya? Entonces vamos a tener aquellos animales que van a ser diploblásticos y aquellos que van a ser triploblásticos, ¿ya? Los diploblásticos son aquellos que presentan dos capas embrionarias. Las capas embrionarias van a ser solo dos y vamos a tener al ectodermo y al endodermo como capas. Ectodermo y endodermo. Esto es propio de los animales como los poríferos y los celenterados. Muy bien. En cambio, los triploblásticos son aquellos que van a presentar ya las tres capas embrionarias completas, como ocurre en el hombre. Ya vamos a encontrar al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. En este grupo ya van a estar los animales superiores. ¿Ya? Ahora, esas capas, ¿qué le permiten a estos animales? El ectodermo, por ejemplo, va a originar durante su desarrollo prenatal, o sea, antes del nacimiento, después de la formación, de la fecundación, se va a originar o va a dar origen este ectodermo al sistema nervioso, a la piel de esos animalitos. Mientras que el mesodermo va a dar origen, o de esa capita se van a formar el aparato circulatorio, el sistema óseo, el sistema muscular. Y en el endodermo, que es la capa interna, ¿ya? Se va a formar el aparato digestivo y el respiratorio. El ectodermo, como su nombre dice, ecto, prefijo ecto, es externo, fuera, o sea, es una capa externa. Mesodermo es una capa media y endodermo es la capa interna, mis niños. Muy bien. Y según su celoma, la presencia de celoma, vamos a encontrar otros grupos de animales llamados acelomados, pseudocelomados y celomados. Los acelomados son aquellos que no tienen celoma. Ah, ya, profesora, pero ¿a qué se llama celoma? Celoma es el espacio que va a contener sobre todo las vísceras en los animales. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de observar cuando mamá de repente está quitando las vísceras del pollo, de la gallina, qué sé yo, y se han observado, mejor aún, que alguien esté matando a algún animal, donde sí se puede observar ello, ¿no? Cuando del pollo se retiran las vísceras, o sea, los intestinos, la molleja y todos los demás, queda un espacio vacío, ¿no? A eso se llama celoma. Entonces, los acelomados son aquellos que no tienen celoma, carecen de celoma, mis niños. Dentro de este grupo tenemos a los animales más sencillos, pues, ¿no? A los poríferos, a los celenterados y a los platelmintos. Poríferos, celenterados y platelmintos. Hagan sus anotaciones sintéticas, mis niños, para que repasen de manera sencilla, ¿ya? Mientras que los pseudocelomados son aquellos que van a tener solo cavidad digestiva, o sea, solo para sus estructuras digestivas, ¿ya? Y no son muy definidos. Por ejemplo, en este grupo de pseudocelomados encontramos a los nematelmintos, como el caso de la lombriz intestinal, la citocircosis, los oxiuros, ¿ya? Y los celomados son aquellos que ya tienen esa cavidad, incluso van a tener torácica, abdominal, ¿no? Son animales con celoma de origen mesodérmico y vamos a encontrar en este grupo de los celomados desde los anélidos hasta todos los vertebrados.
Muy bien, chicos. Según su nacimiento, ustedes saben que no todos los animales tienen el mismo tipo de nacimiento o la misma forma de nacer, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a los ovíparos, ¿no? Que van a nacer por huevos, los vivíparos, que van a nacer por parto, ¿no? En este caso, porque se van a desarrollar dentro del vientre de la madre, como el caso de los mamíferos, ¿verdad? Y los ovovivíparos son aquellos que se van a formar y van a eclosionar, ¿no? Y dentro del interior o dentro de la madre, ¿ya? Como el caso de las serpientes, por ejemplo, algunos anélidos y algunos moluscos, chicos. Muy bien. Creo que vale la pena repetir. Hagan sus anotaciones para que repasen fácil. Por eso que estos organizadores deben copiar en una página completa, mis divinos. Copiar, por favor, no imprimir y pegar. Tienen que copiar. Al copiar algo más voy a entender o voy a captar. Muy bien. Entonces ahora les voy a explicar aprovechando esta imagen, a explicar sobre los animales invertebrados. Muy bien. Los animales se clasifican según la presencia o carencia de columna vertebral en dos grandes grupos, aparte de los criterios que acabamos de repasar. O sea, en animales invertebrados y en animales vertebrados. ¿Cuál es el criterio? La presencia o carencia de columna vertebral, del eje principal de su cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a tener a los animales invertebrados. Los invertebrados se caracterizan por no tener o por carecer columna vertebral, o sea, no tienen ese eje corporal, ¿ya? Y dentro de esta vamos a encontrar aquellos animales que van a poseer protección corporal y aquellos sin protección corporal. Aquí hay un error, ¿ya? Sin protección corporal. Sin protección corporal. Los que tienen protección corporal, por ejemplo, aquellos que tienen piel dura, vamos a tener a los artrópodos, y estos artrópodos que a la vez se van a dividir en miriápodos, se van a dividir en crustáceos, arácnidos e insectos, chicos, ¿ya? Aquellos que presentan conchas, o sea, estructuras calcáreas externas, ¿no? Como exoesqueleto van a presentar a estas conchas. Son aquellos, por ejemplo, como los moluscos, que a la vez se dividen en gasterópodos, ¿no? Como ejemplo el caracol, los bivalvos, tenemos los cefalópodos, ¿ya? Cada uno de los subgrupos están viendo que está con su imagen. Por favor, me los anotan el nombre de estos animalitos, tareita, ¿ya? Nombre de estos animalitos. Muy bien. También tenemos aquellos que tienen como estructura protectora a las espinas o placas, ¿ya? Dentro de esta tenemos a los equinodermos, que son netamente acuáticos, como el caso de la estrella del mar. Bien, y aquellos que no tienen protección corporal, o sea, sin protección corporal, tenemos, por ejemplo, a los gusanos, como los anélidos, ¿no? Las medusas, ¿ya? Las esponjas marinas, etc. Muy bien. Ahora, los animales superiores, los más evolucionados, son los animales vertebrados, mis divinos. Estos vertebrados ya van a tener una columna vertebral y van a tener un esqueleto que va a estar articulado, va a estar unido sus huesos a través de cartílagos, ¿ya? Que le va a permitir dar resistencia, soporte a su organismo. Y además le va a permitir realizar movimientos, locomoción, trasladarse de un lugar a otro, ¿ya? Estos vertebrados ya van a tener aparatos, sistemas, ¿no? Los cuales le van a permitir realizar respiración a través, por ejemplo, de pulmones, las branquias, etc. ¿Ya? Además, estos vertebrados se clasifican en dos grandes grupos, animales poiquilotermos y animales homeotermos. Los poiquilotermos son aquellos que van a tener sangre fría, ¿ya?
mientras que los homeotermos tienen sangre caliente. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Los homeotermos, por ejemplo, son los mamíferos y las aves. Ellos tienen una temperatura corporal continua, mientras que los poiquilotermos o heterotermos también, o llamados también de sangre fría, son los peces, reptiles y anfibios. Estos varían su grado de temperatura según el lugar o el medio donde se encuentra. ¿Ya? Muy bien. Tenemos entonces en todo este grupo de los vertebrados o llamados también animales cordados, ¿ya? Cordados, tenemos a los anfibios, ¿ya? Que se caracterizan por tener doble vida, dos medios de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En su etapa larvaria, o sea, cuando son renacuajos, larvas, ellos son acuáticos, mis divinos. Y cuando se hacen adultos, ya tienen vida terrestre. Viven en la tierra, en el suelo, con toda normalidad, ¿verdad? Ya ves, entonces son animales de doble vida, ¿ya? Muy bien, los reptiles son animales que van a tener como estructuras protectoras, como por ejemplo las escamas, ¿no? Son poiquilotermos, sangre fría, se reproducen por huevos, ¿no? Como el caso de las serpientes, los reptiles, la tortuga, como están viendo en la imagen, ¿ya? Los peces también son animales con estructuras de protección como las escamas, ¿ya? Y vamos a tener diferentes variedades de peces, por supuesto. Estos tienen una respiración branquial, ¿no? Ya son un poco más superiores a las anteriores. Las aves y los mamíferos, ni qué decir, son animales sumamente evolucionados, de estructuras más complejas, ¿ya? Ustedes saben que estas aves tienen ciertas características a diferencia de estos mamíferos, ¿no? Por ejemplo, tienen la capacidad de volar, ¿no? Y las aves grandes como el cóndor, por ejemplo, ¿por qué creen que se mantienen en el aire a altas dimensiones o a grandes alturas? No se cae, ¿no? Todo tiene explicación, mis divinos. Lo que pasa es que, por ejemplo, esas aves tienen huesos neumáticos llenos de aire. Y además, sus pulmones están acompañados de sacos aéreos. Y tienen los ojos bien desarrollados, por eso que a grandes alturas ellos pueden identificar sus presas o sus alimentos, ¿ya? Y los mamíferos, que son ya estructuralmente muy parecidos al hombre, ¿no? Se caracterizan por poseer como estructuras protectoras pelos, se caracterizan por ser vivíparos, ¿no? Sobre todo estos tienen la capacidad de maman, ¿no? Y dentro de esta también podemos encontrar aquellos que viven en el agua, acuático, como este animalito, cuyo nombre ustedes por favor le van a asignar, aéreo, como este animalito, su nombre por favor necesito que lo escriban, y terrestre, como el caso de este animalito, que también ustedes la van a anotar qué animalito es. ¿Ya? Muy bien, chicos, ha sido un gusto explicarles sobre los animalitos. Y recuerden esta frasecita. Dice, cuando pienso en que todo está perdido, viene Dios y me dice, no temas, yo te ayudo. Es cierto, mis divinos, con mucha fe, sobre todo en nuestro Dios, nuestro Señor, vamos a seguir adelante al margen de todas las cosas negativas que estamos escuchando y viendo. Ustedes, sobre todo, como futuros de esta sociedad, de este mundo, tienen que prepararse, repasar, mis niños. No olvidar, la semana siguiente tienen su examen mensual. Estudien, por favor. Y no solo por sus notas, ¿no? Sino porque tienen que aprender para la vida, mis niños. Los quiero muchísimo. Hasta luego. Hasta la próxima, chicos.